Si usted no vence el miedo, el miedo lo vence a usted, ¿sí o no? O sea, en pocas palabras, solo hay un ganador. No hay empate, aquí no hay empate, aquí no se van a penaltis. Entonces, viendo eso, el Señor me permite titular en esta hermosa noche que Dios nos regala: el miedo me encarcela. El miedo nos puede encarcelar, ¿sí o no? Claro, nos encarcela. Nos mete en lugares donde no queremos estar. ¿A quién le gustaría estar en una cárcel? Alce la mano. ¿Quién le gustaría estar en una cárcel? ¿Cierto que nadie? ¿Cierto que nadie le gusta estar en una cárcel? Pues lo mismo pasa cuando nosotros estamos siendo dominados por el miedo. Estamos viviendo en un lugar donde Dios no nos diseñó vivir. Dios nos diseñó para vivir ¿en qué? En libertad, ¿cierto? Dice la palabra que donde está el Espíritu, ¿qué hay? Entonces, donde no está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? No hay libertad, ¿sí o no? Es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, traigámoslo a la palabra. El Espíritu de Dios se mueve por la palabra. Y si no hay palabra, entonces, ¿dónde está la cárcel? Ahí es donde vienen los miedos. Entonces, por eso es que yo no puedo vencer los miedos, porque no tengo una palabra que me saque a la libertad. Eso es como el abogado. ¿Se acuerda que la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre? ¿Quién será? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. Abogado tenemos para quién. Cuando yo estoy encarcelado, cuando yo estoy metido en un lugar tenebroso, de por sí, el miedo, ¿qué produce? Que lo mirábamos el domingo rápidamente. El miedo produce ansiedad, angustia, desesperación, afán y bueno, todo lo demás, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando está uno pensando en lo que no debe pensar. Cuando no hay una palabra que te saque de ahí, o sea, no hay un abogado que abogue por ti, ¿qué va a pasar? Vas a terminar ¿cómo? Tras las rejas espirituales. Por eso es que mucha gente dice, pero ¿por qué no fluyo? ¿Por qué siempre lo mismo? Entre más busco a Dios, menos. Pero ¿lo estás buscando por una necesidad o porque es tu naturaleza? Porque hay gente que busca a Dios por necesidad, pero no es la naturaleza de la persona buscar a Dios. Y creo que un hijo de Dios busca a su padre porque es su naturaleza, ¿sí o no? O sea, en el caso de lo personal, yo busco a mi mamá porque es mi mamá, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos conectados? Entonces lo mismo pasa. Entonces el Señor me permite titular esto, vuelvo y lo explico, lo expongo. El miedo me encarcela. Y vamos a ir a Jueces. Vamos a ir al libro de los Jueces, Antiguo Pacto. Dice en el versículo 1: y los hijos de Israel hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Ay, macha, espere que es que no limpié las gafas. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué pasó? Los entregó en las manos de Madián. ¿Por cuántos años? ¿Por un año? 7 años. Y ahorita vamos a mirar eso. Eso tiene una profundidad. Versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿qué pasa? ¿Qué se hicieron? Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tremendo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían ¿quiénes? ¿Los amigos o los enemigos? Los enemigos, o sea, los madianitas. ¿Y quiénes más? Y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales. ¿Subían para estar con ellos de fiesta o contra ellos? O sea, para atacarlos. Y acampando contra ellos, destruían. ¿Qué les destruían? Los frutos de la tierra, hasta llegar a ¿dónde? A Gaza. Y no dejaban ¿qué? ¿En dónde? En Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. ¿Sí saben qué es una langosta? No dejan nada de pie. Que no había número en ellas ni en sus camellos. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. Versículo 6, e Israel era en gran manera, ¿cómo? Rico. O sea, venían y lo visitaban y le hacían las compras o les venían a robar. Ahí dice, e Israel era en gran manera empobrecido. ¿Por quién? Por los madianitas. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Qué significa el número 7 bíblicamente hablando? No con numerología, no. Es, llamémoslo así, es perfección, pero es un ciclo. Es un ciclo. 7 años es un ciclo. El número 8 bíblicamente es nuevo comienzo. Por eso la semana, ¿cuántos días tiene? Y vuelve y comienza, ¿sí o no? Dios lo hizo así perfecto. Entonces, en pocas palabras, son 7 años donde el pueblo ha venido sufriendo. ¿Por quiénes? Por los madianitas. ¿Pero por qué sufrieron por los madianitas? Porque no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Ahora, vamos a mirar algo. Cuando una enseñanza, ¿qué es enseñar? Es discipular, es adiestrar. ¿Se acuerdan de eso? Enseñanza es adiestrar, enseñar, discipular. Entonces, cuando una enseñanza no va conforme a la palabra de Dios, tal enseñanza me aparta de Dios y me invade el miedo. O sea que alejados de Él, ¿qué dice la palabra? Nada puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque estoy en una cárcel. O usted ve que una persona que está en la cárcel puede hacer lo que quiera, ¿cierto que no? Uno de los miedos que el hombre ha adoptado en estos últimos tiempos es el de conceptualizar a Dios en todo. Uno dirá, pero eso no es miedo. Claro que sí es un miedo. Eso es una cárcel. Cuando las personas quieren conceptualizar a Dios en todo. O sea, llamémoslo así, llega ahorita una semana que se llama la Semana Mayor, ¿cierto? Porque Semana Santa no existe, todos los días son. ¿Para quiénes? Para los santos, ¿sí o no? Todos los días son santos para los santos. Y si usted y yo estamos en el proceso de santificación, pues todos los días son ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿no le da uno gracias a Dios porque está vivo uno? ¿Cierto? Que ya Dios le quiera poner pruebas durante el día, gloria a Dios porque es para crecimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, ya que si usted no quiere crecer y quiere seguir viviendo en una cárcel, ya es cosa muy personal de usted y Dios. Ahora, estábamos hablando específicamente de que uno de los miedos que el hombre ha adoptado en estos últimos tiempos es el de conceptualizar a Dios en todo. Y poníamos el ejemplo de la Semana Santa. ¿Cómo conceptualizan a Dios en la Semana Santa? Mirando las películas de Jesús. Ay, mono, ojiverde y muy bonito y con una chivera, así como la mía. No. ¿Cierto que no? ¿Cierto? Entonces imagínense usted, se imagina, o sea, empiezan ¿a qué? A conceptualizar a Dios. Bueno, eso por un lado. Luego empiezan a conceptualizar a Moisés, empiezan a conceptualizar, y por eso es que hoy en día están llegando nuevas doctrinas, o sea, enseñanzas, que por eso les decía que no van conforme a la palabra de Dios, y en vez de acercarlos a Dios, ¿qué están haciendo? Los están alejando. Y son personas llenas de miedos, y lo vamos a mirar, no me quiero detener mucho en eso, y lo vamos a seguir mirando. ¿Quién era Gedeón? ¿Quién era Gedeón? Era conocido también como Jerobal. Jerobal. Está ahí en la Biblia, está en el versículo 32. Mire usted ahí el versículo 32. No vamos a salir del capítulo 6 en este día, en esta noche. ¿Qué dice el versículo 32? Dice, y aquel día llamó
a Gedeón Jerobbaal, porque dijo: pleitee Baal contra el que derribó su altar. ¿Quién era Baal? Era un dios de los cananeos. Era un dios. Entonces, entendamos quién era o cómo era conocido Gedeón, también como Jerobbaal. O sea, en pocas palabras, estaba enfrentando el dios de los cananeos, de todos los feos. Entonces, veamos este versículo, el versículo 11 de ese capítulo 6. ¿Quién era Gedeón? ¿Están ahí? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, la cual era de Joas, este nombre está todo raro, Abiserita. Bueno, yo no sé hablar ese idioma, pero bueno, ahí me entienden, ¿cierto? Y su hijo Gedeón ¿qué estaba haciendo? Entonces, ¿quién era Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Era un granjero. ¿Qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo. O dice ahí, Gedeón estaba alistando las espadas. Gedeón estaba marchando con el ejército. No, Gedeón era un granjero en el lagar. ¿Para qué? ¿Para qué estaba haciendo eso Gedeón? Para esconderlo ¿de quién? Léalo, ahí dice, ¿de quién? De los madianitas. Entonces, cuando yo quiero esconder algo, es porque ¿qué? Porque estoy asustado porque de pronto me lo van a robar. Entonces, ¿quién era Gedeón? Un hombre lleno de miedo. ¿Sí ve? Y era un granjero. Estamos conociendo un poquito de Gedeón. Ahora, tener miedo o temor o pavor hace que mi valor, mi carácter y mi identidad se inclinen a favor de algo o de alguien. ¿Sí la escogieron? O sea, hace que eso, que es el valor, el carácter, mi identidad, se inclinen. ¿Qué es inclinar? Eso es inclinación. ¿Sí o no? Incliné el altar. Entonces, cuando yo tengo miedo, lo que Dios me dio a mí, en vez de obrar a favor, me inclina a favor de algo o de alguien, más no para mí. ¿Estamos captándolo? ¿Qué es inclinar? Ya puse el ejemplo de esto. Ahora, cuando dicen y se inclinó, o sea, se agachó, se doblegó, se humilló. Entonces vuelvo a leerle la frase a ver si las cogen. Tener miedo, temor o pavor hace que mi valor, o sea, lo que soy yo, mi carácter y mi identidad, ¿qué? Se inclinen, pero no a Dios. ¿A quién? A algo o a alguien. En este caso puede ser a un político. Pierdo mi identidad, pierdo mi valor. ¿Y qué pierdo? ¿Por qué? Porque dependo ya de quién, de un tercero. Un ejemplo, la esposa con el esposo, cuando tiene miedo de qué, de que el esposo se quede sin la esposa o viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo lo hace inclinar ¿a qué? A hacer cosas a favor de qué, de que la persona no se vaya. Entonces, ¿qué pierde? Valor, identidad y carácter. Y por eso es que hay muchas mujeres o muchos hombres que son pendejitos, porque ya los dominan. Que usted se va, ya sabe. Ay, no. Pierden identidad, valor y carácter. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces, mirando esa parte muy específica y muy detalladamente, inclinar ya sabemos que es doblegar. ¿Y qué más es? Rendir, ¿cierto? Entonces vamos a analizar el versículo 10. Vamos a analizar el versículo 10. Lea conmigo el versículo 10 de Jueces capítulo 6. ¿Cómo dice? Y os dije,
yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis. ¿A quién? Dese cuenta que dice, no temáis. O sea, no tengan miedo a esos dioses. Pero mire lo que sigue diciendo. Siga ahí. De los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice? Mas no habéis obedecido. Tremendo. O sea, Dios en un principio ya sabía que iban a estar todos los feos ahí. O sea, fariseos, amorreos, filisteos, todos los feos, yo les llamo así. ¿Cierto? Porque terminan en eos. ¿Cierto? Y Dios con su poder ya había decretado una palabra. ¿Qué era? No tengan miedo. ¿Sí o no? Pero ellos no se mantuvieron en ¿qué? En esa palabra. Y entonces vino y los invadió el miedo y se inclinaron hacia ¿qué? Hacia esos dioses. Cuando vino Cristóbal Colón a América, cuenta la historia, ¿quiénes estaban habitando América? ¿Quiénes eran? Los indios, ¿cierto? Y esos nativos o los indios, ¿a quiénes adoraban? Al dios sol, al dios luna, al dios tierra, al dios de las aguas. Bueno, ¿cierto? Tenían más dioses que los mismos amorreos, ¿cierto? ¿Qué viene a traer Cristóbal Colón? No solamente viene a traer cultura, sino también viene a traer ¿qué? Religión, ¿cierto? Pero para imponer esa religión, ¿qué tuvo que haber pasado con muchos indios? Murieron, ¿cierto? Entonces, al ver los indios que estaba sucediendo muerte, matanza, estaban cogiendo a las indias y se estaban, lo que llaman el mestizaje, ¿sí? El mestizaje se perdió. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué les invadió a los indios? Miedo, porque no tenían una palabra que los fortaleciera. Estaban adorando ¿a quién? Al dios sol, al dios luna. Entonces vienen y nos imponen ¿qué? Lo que llamamos hoy en día el catolicismo romano, ¿sí o no? Y ya entonces nuestros padres, eso viene por tradición, la Semana Santa, que hace muchos años, llamémosla así, era más pacífica. Hoy en día se llama parranda santa, ¿sí o no? Pero anteriormente pues uno, porque los padres le decían que si usted se baña va a quedar tieso, entonces los que no se bañaban, más de uno era feliz porque dijo, ahora sí, gloria a Dios, por fin llegó la Semana Santa. Y lo mismo el que jugaba, yo me acuerdo tanto que yo me gané un vaciadón tremendo de mi abuela porque estaba jugando, pues imagínense, uno de 5 añitos, no les puedo decir que era más pequeño porque siempre lo he sido, pero entonces de 5 añitos, yo tenía 5 añitos y en esos 5 añitos mi abuelita me decía, no mi hijo, y esto, no vaya a jugar porque acuérdese muy bien que con Jesús se echaron a suerte las vestiduras. Y yo, bueno, sí, pero yo estaba todo aburrido y escuchando todo el día esa música. No, es que ni sueño me daba, porque pues uno como chinche, uno quiere jugar, ¿cierto? Y claro, entonces yo me encontré con un amiguito y le dije, venga, juguemos bolas, hagamos algo. Y nos pusimos a jugar bolas porque no podíamos jugar yermis, ni gritar, ni nada, sino ahí con las bolitas. ¡Tim! Y me encuentra mi abuela y me dice, eso es un sacrilegio. Por eso solo supo toda la cuadra. ¡Sacrilegio! ¡Estás jugando con Jesús! Y yo le dije, no, es con mi amigo. Y me la gané más encima. Eso era en esa época y eso quedó transmitido. Pero si yo hubiese seguido esa tradición, esa costumbre, esa cultura, esa enseñanza, en vez de acercarlo o acercar mis generaciones a Dios, ¿qué hago? Los alejo, porque entonces no hay libertad. Ahí es que un miedo, ¿sí o no? Ay, ¿qué van a decir? Ay, Diosito, Diosito. Ahí es un miedo y Dios no quiere que tengamos miedo ante su presencia. Dígaselo al que está al lado. Dios no quiere que tengas miedo cuando vengas a la presencia de Él.
sino que tengas ¿qué? Libertad. ¿No dice la palabra que ya tenemos acceso al Padre? Ya lo tenemos. Anteriormente no. ¿Por qué? Porque había algo que nos detenía. ¿Qué? El lugar santo. ¿Sí o no? Hasta ahí llegaba uno. Inclusive llegaba uno, muchos llegaban era hasta el atrio, pero no podían ni siquiera pisar el lugar santo. El lugar santo era para ¿quiénes? Solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes. Y ya para ir al lugar santísimo, o sea, estar en la presencia de Dios, ya tocaba un sumo sacerdote, no era cualquiera. ¿Sí o no? Lo dice la palabra. Eso que introdujo en la humanidad por no haber de pronto hecho lo que agradaba a Dios, introdujo fue miedo. Claro, ¿se acuerdan que cuando Dios habló a través de una montaña y rayos y centellas y truenos y mejor dicho, eso era, era más tremendo que los juegos pirotécnicos que a veces uno ve? ¿Y qué sintió el pueblo? ¡Ah! Miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque ya estaban siguiendo costumbres de hombres. Pero cuando usted va a la palabra, esas costumbres se derriban. Entonces empieza a haber una palabra que viene y aboga a tu favor, o sea, viene y te saca de la cárcel y te pone en el lugar donde tienes que estar. ¿Con qué? Con identidad, con valor y con carácter. Y ahí sí, como dice la misma palabra, cíñete los lomos y habla con el Señor. Pero ya no hablas a tu manera, porque es que nosotros cogemos un hablado de Padre Santo. ¿Quién dijo que hay que hablar así con Dios? Con Dios hablamos con la palabra, porque es el idioma de Él, ¿cierto? Traducido a nuestro lenguaje. ¿Qué? El español. Que si usted sabe otro idioma, bueno, pronuncie el Salmo 23 en inglés, en francés, en alemán, pero estás hablando el idioma de Dios en otra lengua. Eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Alabaron a Dios en diferentes lenguas. Imagínese usted el español en esa época diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Y el que estaba de España por ahí, uy, este habla en esta lengua y este ni siquiera ha salido de acá. El francés, no digo cómo se llamará porque me pongo a enredarlos acá, pero sucesivamente eso fue lo que pasó. Vino ¿qué? Un poder de lo alto y quitó miedos, porque pudieron ¿qué? Proclamar a Dios en otras lenguas. Hoy en día, ojalá y cuidado a esto, se hablan disque lenguas, pero personas llenas de miedos. ¿Serán lenguas? ¿O serán demonios disfrazados de luz, disque haciéndole creer que Dios está contigo? Y cuando dice, tu corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y muchas veces que hablando y es que lenguas y se botan y escupen, por eso hay que tener cuidado, porque eso muchas veces en vez de acercarme me aleja de Dios. Y yo puedo estar creyendo que sí, porque tocó el piano y me ericé. No, pues toca llamarlo Amparo Grisales, ¿perdón? No. Bueno, sigamos. Entonces, ya analizando el verso 10, si miramos ahí que dice: os dije yo, soy Jehová vuestro Dios, no temáis. ¿A quién? A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido. ¿A quién? A la voz, o sea, a la palabra de Dios. Hay dos preguntas y la primera pregunta que voy a hacer en esta noche es la siguiente: ¿por qué Dios escogió a Gedeón si era un hombre lleno de miedo? ¿Por qué lo escogió? ¿Será que lo escogió porque el hombre era agrónomo? O sea, entonces trabajaba con la tierra. ¿O por qué lo llamó? Vamos a mirar lo siguiente. Versículo 15. Gedeón, ahí en Jueces, capítulo 6, versículo 15. Dice: entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué? Ahí empieza la clave. Es pobre de Manases y yo el menor de la casa de... Ahí está la clave.
¿Qué dice Mateo 5:3? ¿De quiénes es el reino? ¿De los qué? De los pobres en espíritu. Por eso lo escogió. Por eso lo escogió. Porque él era un pobre. Muchas veces, vea, ahorita lo vamos a entender por qué. No me quiero detener porque si no me empiezo a enredar yo mismo. La misma palabra nos lo va a enseñar. Él era pobre. Mateo 5:3 lo dice. El reino de los cielos es de los pobres. ¿Y qué dice 1 Corintios? Que ese sí lo quiero leer. No vayan a perder Jueces. Ahorita vamos a volver a Jueces. Primera carta del apóstol Pablo. La palabra que Dios le revela a Pablo en Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 25. ¿Qué dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es ¿qué? Más fuerte que los hombres. Mire lo que sigue diciendo. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, son ¿qué? Llamados. Antes, lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Mire lo que dice el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Y mire el último versículo 29. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Clave, ¿por qué lo escogió? Porque escogió a Gedeón. ¿Por qué lo escogió? Porque era pobre, porque era débil, porque era el menor, era el menospreciado. ¿Se acuerda que David quién era? También el menor. Era el menor. Entonces ahora nosotros, dése cuenta que por eso es que nosotros tenemos el privilegio a este tiempo de recibir la gracia de Dios. ¿Cuánto no desearía Jeremías haber nacido en esta época? ¿Sí se han puesto a pensar eso? Jeremías, el profeta Jeremías, desearía haber nacido en esta época. ¿Quién más? Isaías, Ezequiel, Daniel, desearían estar en la época que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en esta época ya no hay ni nuevas revelaciones. Ya está todo dado, ya vino Jesucristo. Ya entendemos por la palabra quién es Jesucristo. Ya entendemos que el poder de la meditación de la palabra, no conforme a rudimentos que de pronto el hombre se ha inventado de la meditación, sino conforme a lo que está escrito en la palabra, que es guardar un texto bíblico y agarrarme de eso y mantenerme de eso para que eso forme una huella, ¿sí o no? Sí, algo así. Forme una huella dentro de mí, y esa huella es mi identidad. Esa huella es lo que me hace a mí único. Entonces esa huella me da identidad, valor y carácter. ¿Para qué? Para enfrentar todos los obstáculos sin miedo. Que no hay que comer, gloria a Dios. Que se murió mi abuelito, gloria a Dios. Que se murió mi esposa, alabado sea el Señor, pero no hay miedo. Que se va a morir usted de cáncer, aleluya, gloria a Dios. Llegó mi tiempo, entonces hay que preparar todo, voy a dejar todo bien organizado. Pero no hay miedo. ¿Por qué? Porque lo que atasca en nuestras vidas el miedo es la visión de reino. Entonces, ¿qué pasa? Hay una limitación. ¿Por qué? Porque entonces se está limitando solo a lo terrenal, no hay nada espiritual. Entonces, ¿cómo vas a recibir un milagro? ¿Cómo vas a recibir algo sobrenatural? No puedes. ¿Por qué? Porque hay un miedo. Entonces el miedo viene acompañado de la hermosa y amiga duda. ¿Sí o no? Y la duda trae incertidumbre. Eso, ahí sí, como dicen, se cumple la palabra. Si no mantienes tu casa organizada y la estás cuidando, vienen 7 peores. ¿Sí o no? ¿Verdad que la palabra lo dice? Vienen 7 peores.
invaden tu mente y terminas peor que antes. Es lo que está pasando hoy en día con mucho creyente. Creyente, no con la iglesia. La iglesia nadie la toca, porque la iglesia lo mirábamos hace 15 días, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el proceso de preparación de la iglesia? Que eso lo dejo ahí, entramos a este tema, y entonces específicamente lo que quiere Dios con nosotros. No todos son la iglesia. Hay mucho congregante, hay mucho creyente, y los creyentes es muy difícil que pasen a ser discípulos cuando tienen solo conceptos. Sí, todos pasamos por bebés, porque esa es la etapa de un cristiano. ¿Qué? Ser creyente. Dígaselo al que está al lado. ¿Usted es creyente o ya es discípulo? Dígaselo. Porque es que el creyente sigue en sus conceptos. ¿Sí me estoy haciendo entender? El creyente se queda ahí en sus conceptos. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Y saca conceptos para todo. El discípulo, ¿sabe qué hace? Y aprende de la palabra, o sea, está guardando la palabra, está guardando. Que hay que meditar este salmo, listos, hay que llevar esta lectura bíblica, listos, está ahí. Eso es discípulo. El creyente no, el creyente toca es arrearlo, empujarlo y así hasta que ya medio pueda entrar. Y hay muchos que en vez de avanzar, ¿qué hacen? Como los cangrejos, para atrás. Y dicen que, ay, aleluya, yo soy salvo porque ya recibí a Cristo en mi corazón y porque hace 45 años yo estuve por primera vez en una congregación, pero sigue siendo creyente. En pocas palabras, llevas 45 años haciendo lo mismo. No has querido progresar, o sea, no has estado en el proceso, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Cómo estaba el corazón de Gedeón? ¿Cómo estaba el corazón de Gedeón? ¿Cómo? Herido, maltratado, desilusionado. Claro, los madianitas siempre llegaban a ¿qué? ¿A hacer fiesta con él? ¿Le traían regalos? Venían era a robarlo. Imagínese usted. Entonces imagínese el versículo, vamos a mirar el versículo capítulo 12 y el versículo 13. Volvamos otra vez allá a Jueces. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo. ¿Qué le dijo? Varón esforzado. Ahí es la clave. Por algo el Señor le dice a uno: esfuércese y sea valiente. Mire lo que dice el versículo 13. Y Gedeón le respondió: ay, mi Señor, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cómo estaba hablando? Con herida, con resentimiento. O sea, si Dios está conmigo, ¿por qué permite toda esta vaina? Es lo que está diciendo él. Mire lo que sigue diciendo. ¿Y dónde están tus maravillas? Está confrontando a Dios. Que nuestros padres, ¿qué? Mire, esta es la clave. Que nuestros padres nos han contado, o sea que les habían transmitido una enseñanza, pero no conforme a la palabra de Dios, sino con miedo. ¿Ve? Entonces mire lo que dice ahí. Y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas de que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de quién? Pero entonces le contaban lo bonito, pero no le contaban lo otro. Es que si usted se obedece, va a llegar esto. O sea, le contaban: ay, Dios es tan lindo, tan poderoso, traigámoslo a este tiempo. Hermano, ya Cristo pagó por nosotros, aleluya, alabanza al Señor, gloria al nombre. Juan vive, Cristo y a su nombre, amén. Muy bien, vamos a cantar una canción bien fuerte. Pero no hablan diciendo: hey, esfuérzate, despierte, levántate de los muertos y te va a alumbrar Cristo. ¿Por qué? Porque no tienes palabra. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Sino siempre era: ay, eso el Señor es poderoso, eso es santo, nos sacó. Pero nunca le enseñaron a Gedeón
que si desobedecía, iba a venir lo que él estaba viviendo. Entonces, por eso es que Dios tuvo misericordia ¿de quién? De Gedeón, porque no tenía una información correcta conforme a la palabra de Dios. Entonces estaba alejado. ¿Quién se acerca a Dios? ¿Gedeón? ¿O Dios se acerca a Gedeón? Ahí está la clave. ¿Tenemos un Dios misericordioso? Porque a pesar de nuestros miedos, Él es el que se acerca a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros por nuestros miedos nunca nos hubiéramos acercado a Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nuestros miedos siempre nos van a limitar. Siempre nuestros miedos van a decir: no, usted no puede avanzar, no vas a recibir ese milagro, tú eres una porquería, tú eres la cucaracha del desierto. Que yo no he visto cucarachas en el desierto, no sé cómo serán, pero bueno, eso se lo inventaron los creyentes, los miedosos, sí, pero nosotros es no retroceder, nunca jamás rendirse, quién sabe cuántas partes. Entonces, mirando eso, dése cuenta, tremendo eso. ¿Cómo estaba el corazón de Gedeón? Herido, desilusionado. Por eso le contesta así a Dios. Pero vamos a mirar algo. La mirada de Dios hacia el hombre pecador, y está en el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. 6:14. Y mirando Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza. Él no le dijo: ve con su fuerza. Dijo: ve con la palabra que te acabé de dar. ¿Y qué dice? Vea, dice ahí: ¿no te envío yo? Está haciéndole una pregunta. En pocas palabras le estaba diciendo: mire, toda la vida usted ha querido enfrentar a los madianitas en su fuerza. Y su fuerza es cobarde. Su fuerza es limitada. Y su fuerza, lo único que le da fuerza es para salir corriendo. ¿No pasa eso con más de uno? Que tenemos es fuerzas para huirle de los problemas. ¿Eso no es un miedo? ¿O no? Ay, tengo fuerzas, ¿para qué? Para seguir adelante. ¿Y qué? Deje este hogar botado. Pero yo salgo adelante. Tienes fuerza limitada. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza para enfrentar el problema. Es decir, aquí estoy y aquí me quedo. Madián no me va a robar mi hogar. Madián no me va a robar mis finanzas. Madián no me va a robar la paz. Lo enfrento. ¿Con qué? Con tu fuerza, Señor. Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Y todo subió al 19% con el IVA. Y esto se puso más caro. No importa. Tu palabra lo dice, yo lo creo, no le tengo miedo. Pero entonces es cuando vienen los crispetos o los cristinos aguileros, por no decir Cristina Aguilera. Los cristinos, los tibios, y empiezan a ¿qué? Padre, derriba, rompe, escupe, haga lo que sea. ¡Ay! Religiosos ayunan, dizque para que los homosexuales no salgan del closet. Pobrecitos, van a quedar allá todo el día. No, que salgan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, y ninguna arma forjada. Y condeno toda lengua que se levante, ¿sí o no? O sea, toda palabra que venga a decir que su hijo es homosexual, lo anulo en el nombre de Cristo Jesús. Pero no, entonces tenemos que escondernos y empezar a moquear y vamos a hacer 40 días de ayuno porque sí. No, eso se llama miedo. ¿Cuánta gente no ayunó? Hizo vigilia para que ganaran en estas elecciones muchos cristianos. Y no quedó sino uno. Y ese no es cristiano, eso es medias tintas. Porque un cristiano verdadero no se empapa con la política.
Porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que fuéramos libres y que libertáramos ¿a quién? Al pueblo. No que seamos esclavos de un sistema de pensamientos que ya tienen cuadrado y que ya toda la política está regida ¿por qué? Por Roma. Porque Roma fue el imperio que impuso lo que llaman hoy en día, en ese entonces eran lo que llamaban el César y toda esa vaina, ¿recuerdan? De ahí se desprendió todo lo que hoy en día conocemos, gobernantes, alcaldes, concejales, todo eso viene de allá. Pero como dicen por ahí, el que no lee, no entiende y hace lo que los demás hacen. Tremendo, por eso dice la palabra que nuestro gobierno no es aquí, no es aquí, no es aquí. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Pero si yo sigo actuando como terrenal, ¿qué dice la palabra? El hombre terrenal, ¿en qué piensa? Y el hombre espiritual, ¿en qué piensa? Ahí está la clave. Entonces es fácil de identificar. Entonces una persona que, ay Señor, quita y ponga al presidente que nosotros queremos, Dios le está diciendo, no, usted es más terrenal que el que está afuera sin conocerme. Porque este me dice que me conoce, pero anda lleno de miedos. Por no decirle gallina, leca. Sí. Porque Dios lo que está buscando en nosotros es que dominio, ¿sí o no? Dominio, que nos dominemos. Y así mismo que llega poder. Y Dios nos da autoridad. Pero la autoridad no es para ser autoritarios. Dice la palabra que si usted no hace esto se va a condenar. No. Autoridad para sujetar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. No decirle yo, Lucy, usted está pecando. ¿Por qué? Porque lleva las manos a la boca. Eso no es de Dios. No. ¿Sí las estamos captando? Entonces, dése cuenta ese versículo 14 que es tremendo. La palabra de Dios en el corazón del hombre, versículo 16. Veamos ese versículo 16. Ya estoy terminando por la primera parte. Y Jehová le dijo, ciertamente yo seré contigo y herirás a los madianitas como aún. O sea, ya había una palabra. Diga conmigo, si Dios lo dice, Él lo hace. Sí, así es fácil. Si Él dijo que ya en nosotros no hay ningún arma forjada, y yo lo creo, ¿por qué creerle a un cáncer? Porque es que a veces Dios va a permitir que que estés padeciendo un cáncer, o que estés viviendo alguna enfermedad terminal, ¿es que se llama eso? Ya una enfermedad terminal, que tienes tus días contados. Pero si usted tiene una palabra, ¿será que es que la palabra va a temblar ante la enfermedad? El que tiembla es usted si no la cree. Pero si usted se empapa de esa palabra, créame que esa palabra, dice la palabra de Dios, una sola bastará para sanar. ¿No dice la palabra eso? Una sola palabra bastará para sanar. Es que, ¿sabe qué es lo que nos cuesta a nosotros? Guardarla. Por eso es que no la creemos. ¿Sabe por qué? Porque no la guardamos. Lo que guardamos es información del médico, guardamos información del diario vivir, de la noticia, de la plata, que es que no hay plata para comprar la medicina, que es que guardamos esa información. Y esa información lo que hace es que expulsarnos de la presencia de Dios, o sea, de esa palabra que estaba ahí guardada. Y cuando esa palabra no está ahí, usted no tiene fuerzas para enfrentar ¿a quién? A ese madianita. Entonces, ¿qué hace? Sale corriendo. ¿A dónde? A la cueva más cercana. Allá, ¿se acuerda que dice la palabra de Dios que ellos hicieron cavernas? ¿Y las cavernas qué son? Debajo de la tierra, ¿sí o no? O sea, se esconden. Y si se esconden, ¿es por qué? Porque no tienen la fuerza y la capacidad suficiente de enfrentar el problema. Pero el hombre y la mujer que ha nacido o que va en proceso de nacimiento nuevo, ¿sabe qué? Le crees a Dios y no al problema. ¿O no? Porque el problema es pasajero, Dios es eterno, ¿o no? A ver, cojámoslas por los aires. ¿El problema cómo es? Pasajero.
Dios, ¿cómo es? Eterno. Entonces, ¿el problema es más grande que Dios o Dios es más grande que el problema? Bueno, entonces ahí el problema, que no le queremos creer a la palabra, sino a lo que nos han transmitido los hombres. Y vamos culminando. El hombre lleno de miedos busca siempre señales. ¡Ay, tremendo! Mire, el hombre lleno de miedos siempre va a buscar señales y sucesos. El hombre que tiene solo miedo siempre le va a decir: Dios, una señal, muéstreme. Señor, ¿será que si hago ese contrato, si hago eso? Señor, si viene el Señor que voy a hacer el contrato y viene con camisa amarilla, de una, Señor, ¿qué está buscando? Señales. Señor, si yo llego a la esquina y la panadería está abierta, compro la panadería. O hagámoslo como más accesible, con más acceso a nosotros. Señor, si mañana amanece despejado, voy a la iglesia. Ay, pero Señor, amaneció lloviendo. No, era de Dios que no fuera. Señales. A nosotros nos siguen las señales. Nosotros no seguimos las señales. ¿Qué dice? Nos siguen, pero nosotros no las seguimos a ellas. ¡Yujú! Hay que entender la palabra. Entonces véalo en el versículo 17. Versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, ¿qué dice? Me des señal de que tú has hablado conmigo. A ver, no está convencido. Dese cuenta, un hombre que tiene miedos y no los quiere soltar, por más que tenga palabra, no le crea a Dios. Qué duro. Por más que se le congregue el hijo y el hijo sea el ministro o el pastor con su hijo, por eso dice que la salvación es ¿qué? Individual. Si tú no lo crees, nadie va a creer por ti. Tremendo, ¿no? Los que están llenos de miedos, ¿qué buscan? Señales. ¿Vas a seguir buscando señales? ¿O vas a decirle a esos miedos: no, yo necesito ya vivir la palabra? Y sencillamente espero en el tiempo de Dios. Diga conmigo: voy a esperar en el tiempo de Dios, porque Dios tiene su tiempo. Entonces le voy a decir lo siguiente: dele tiempo a Dios, no lo afane, que Él ya sabe cómo hacer sus cosas. Qué lindo, ¿no? No lo afane. Ay, Señor, pero tú me prometiste, tú me dijiste, Señor, pero esto. Y Dios diciendo: ay, Dios mío, ¿será que es el único a quien yo tengo que hacerle milagros? Cuando leas, hablamos. ¿Se han escuchado esa frase que dice: lea para que hablemos? O sea, en pocas palabras, si usted no sabe, no diga nada, lea para que hablemos. Eso es lo mismo que puede decirnos Dios en esta noche. ¿Quieres recibir algo? Lea y hablemos. Eso no quiere decir que ya le voy a dar, no. Lea y hablemos. Y miraremos si sí o si no. Y la mayoría de veces que Dios nos va a decir: no. Y Dios nos responde: claro, porque le dijo que no, o no. Ustedes cuando envían una carta a alguien y ustedes quieren recibir a favor algo y viene otra vez ese mensaje, o sea, viene la remesa, bueno, le devuelven el mensaje y le dicen que no. ¿No le respondieron? Sí, ahí le respondieron, le dijeron que no. Lo mismo pasa con Dios. Con Dios la mayoría de cosas que uno le pide es no. Entonces ya le respondió. Entonces no moleste más. El hombre lleno de la verdad es libre de señales y vive en el proceso que es un progreso. Segunda Timoteo. ¿Qué dice Segunda Timoteo? Capítulo 1, vamos a leer el versículo 5. Dice: trayendo a la... Vea, dice aquí, el apóstol Pablo le está dirigiendo esta carta a Timoteo y le dice, y le escribe de la siguiente manera: trayendo a memoria la fe. 1, ¿qué le dijo? Fe.
no fingida. O sea que la fe se puede fingir. Sí, porque sí lo escribió Pablo. O sea, una falsa fe. O sea, un falso don. La fe no es un don. Y fruto. ¿Sí? ¿Lo han mirado? Fruto y también es un don. Los que tienen fe. Mire lo que sigue diciendo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela, ¿qué? O sea, ya era generacional, era una bendición de Dios. Y en tu madre, Eunice. Y esto seguro que en ti también. O sea que estaba hablando con un guámbito. ¿Sí saben qué es un guámbito? Bueno, estoy hablando de lo tolimense. Un chino. Un guámbito, un chino. Hablando aquí, un chino aquí en Colombia es un niño. Porque de pronto me están viendo un chino, ¿no? Es difícil. Por lo cual, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición ¿de qué? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, de temor, de pavor, sino de poder y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé partícipe de las que. O sea, le estaba diciendo más bien, métase también usted al ruedo, no tenga miedo. Porque, ay no, es que están matando a los cristianos, hermano. No podemos hablar ya del evangelio porque nos están matando. Metámonos en las cuevas. Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos. Ellos tuvieron miedo después de que el Señor se va. Y ay, que los van a matar, y que estaba Pedro en la cárcel, ¿se acuerdan? Y Silas, y que ellos allá estaban cantando, y fue cuando se abrieron las puertas y pasó lo que tenía que pasar, ¿cierto? Pero ¿cómo estaban los otros, los que estaban afuera? O sea, vea, dése de cuenta de esto. Esto trae algo simbólico y muy espiritual. Mucha gente que está en la cárcel no están encarcelados, están más cerca a Dios. Muchas veces los que están libres están más encarcelados y están lejos de Dios. Por eso no nos vayamos solamente con las cárceles. Por eso a veces una necesidad, un velorio, una cárcel, un hospital nos acerca más a Dios. Porque cuando estamos completos, ni de Él nos acordamos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Por eso tuvo que Dios enviar madianitas. ¿Dios nos ama? Claro, por eso es que a veces pone gobernantes fuertes, tercos, para que nos acordáramos de Dios y no que expulsáramos demonios donde no los hay, sino que nos humilláramos delante de Dios y le expusiéramos: Señor, tengo miedo. ¿Por qué? Porque no estoy con tu palabra. Tenga piedad de mí. Y es cuando viene el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones, que son miedos. Láveme más y más de qué, de esa maldad, ¿qué? Miedos. Y límpiame de qué, de ese pecado, ¿qué? Miedos. ¿Y qué dice? Y crean en mí, oh Dios, un corazón que sucio, limpio y renueva. Eso es la meditación. O sea, cada vez que de pronto se expone un texto bíblico acá, o se expone una palabra X o Y titulada, y cuando usted vaya a la meditación de la palabra, coja la palabra y empiece a confrontarla con lo que se habló. Y eso trae crecimiento a tu vida. Porque ya estás hablando del tema, o sea, te empapas de la visión que nos da el Señor. Pero ya con los salmos, eso es meditación a otro nivel. Porque usted ya le dice: Señor,
Estamos hablando de miedos. Entonces voy a cambiar rebelión, voy a cambiar, Señor, borra de mí todos esos miedos. Crea en mí un corazón limpio, sin miedo, Señor. Quiero enfrentar todo obstáculo que se presente, sin miedos. Láveme más y más de esos miedos, Señor. Wow. Ya estás hablando de un idioma que solo los ángeles y solo el Señor lo entiende. Porque Lucifer va a decirle siempre, ¿con que Dios te dijo? ¿Con que Dios te dijo? O sea, no entiendes el lenguaje. ¿Estamos? Bueno, y finalicemos. Vamos a leer lo siguiente. Versículo 25. Volvamos ahí. De Jueces, estamos en Jueces. Jueces capítulo 6. Muy bien los que están ahí atentos. Bueno, y los otros también. Jueces capítulo 6, versículo 25. ¿Vale que va esto? Aquí está la última parte y téngase afroches en los cinturones. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, ¿qué dijo? Toma un becerro del hato de tu padre y otro toro de 7 años. O sea que tome ¿cuántos? 2, ¿cierto? 2 animales. Y derriba, ¿qué? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Siguiente versículo. Y edifica ¿qué? Altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta roca en el lugar ordenado. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto para la leña de la imagen de acera que habrás cortado. 27. Entonces, mire la clave aquí. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, ¿más qué? Más, lo hizo con miedo, vea, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo cuando. ¿Tenía miedo? Pero lo hizo. ¿Tenemos miedos en nuestras vidas? No los podemos negar, pero medite. Hágalo. 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 Hágalo con miedo, pero hágalo. Esfuércese. ¿Sabe por qué se tiene que esforzar? Porque el miedo le va a decir no, y usted va a esforzarse, que es, o sea, que este pie no se quiere mover y usted, eso es esforzarse, ¿sí o no? En este caso sería la mente. Su mente dice, no, yo no puedo más textos, el Salmo 19 no más, hasta ahí, ya no más palabra, ya no más. Ese es el miedo que le va a decir, no más. Ya se salme el Salmo 23, tranquilo, ya no más, ya se sabe eso, suficiente. O lo más lindo, hay que madrugar. No más, usted está meditando con Dios, lea la Biblia en la casa, pero no madrugue, tranquilo. Eso es un miedo. ¿Estamos? Tremendo, ¿no? Lo hizo con miedos. Póngase sobre sus pies y vamos a leer Efesios. Con esto vamos a terminar. Ay, Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Algo que hemos venido meditando, algo que no se puede perder en nuestras vidas. Ay, Padre. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Sed pues seguidores de Dios como hijos amados. ¿Y qué dice? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios, ofreciendo ¿qué? Y sacrificio dulce y fragancia. Pero mire lo que dice el 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre como conviene a santos. ¿Sabe qué es lo que acabamos de leer? Todos esos son miedos. ¿La avaricia no es un miedo? Claro, ¿miedo a qué? A no tener nada, por eso quiere. El día que no tenga, ¿cómo se siente esa persona? Frustrada, ¿sí o no?
avaricia. Fornicación, no es feliz con una sola esposa. Entonces tiene que estar allí, tiene que estar allí. Y el día que no, se siente poco hombre, ¿sí o no? Entonces eso es un miedo. Mire lo que dice el versículo 4. Ni palabras obscenas, eso es un miedo. Que, hijo, hija, tiene miedos. El que de pronto se machucó y tiene miedos. A veces Dios le hace uno, le voy a mostrar, Dios a veces nos dice, le voy a mostrar, no para avergonzarte, sino para que actúes en tu vida. Y usted está poniendo una puntilla y a veces uno no mide, sino a veces uno la embarré con Dios. Y Dios simplemente está diciendo, no la has embarrado conmigo, ese eres tú. Quiero perfeccionarte. Pero para perfeccionarte tienes que darte de cuenta de tus imperfecciones. Porque yo no voy a enviar un ángel y te va a hablar y te va a quitar. No, eres tú a través de la palabra. Medite más. Para que cuando te machuques otra vez, diga, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Eso no cambia? ¿Eso no cambia? Y que todo el mundo lo escuche. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirán los ángeles cuando te bofetean? ¿Qué respondes? Aquí. Quizás de pronto tú por decencia pero acá, rata inmunda de 2 patas, imbécil, que te atropelle un carro. Por eso lo importante de ¿qué? De permanecer. Recuerde que Gedeón tenía las mismas y podría decir hasta las peores debilidades que nosotros. Porque dígame si no habló con Dios y dudó, lo puso, bueno, deme una señal. ¿Usted ve a Dios ahorita? ¿Físicamente lo ve? No lo vemos, pero está ahí. Él está ahí. Él nunca se va a ir, nunca lo va a dejar desamparado. Él está ahí. Así usted no lo vea, Él está ahí. Que no lo sientas, no importa, porque no es de sentir, es de vivir. Amén. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Estábamos en el 4, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con qué, porque por estas cosas que viene sobre los hijos de qué, y empieza lo bonito, no seáis pues partícipes con ellos, o sea, no hagan lo que ellos hacen. Y aquí está la clave, porque en otro tiempo que erais tinieblas, mas ahora que sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué hizo Gedeón? Se fue en la oscuridad. Ya nosotros no andamos en la oscuridad, andamos en la luz. Y como hay luz, nuestra luz refleja a nuestro alrededor. Y nos van a decir fanáticos, locos, religiosos, panderetas locas, lambeladrillos. ¿Qué nos van a decir? Que nos digan todo eso. Pero lo importante es que si Dios con nosotros, ¿sí? Y mire, pase al versículo 11. Versículo 11. Y no participéis con las obras infructuosas de las, sino antes que, versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. 13, pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo, ¿qué es? La luz. Ya no andamos en oscuridad. Cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque cada uno de nosotros, Señor, en nuestro diario vivir
Muchas cosas cometemos, errores, pero tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, pues no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros hechos, sino así como es la altura de los cielos sobre la tierra, así de grande es tu misericordia. Porque tú conoces nuestra condición y sabes y si acuerdas, Padre, que somos polvo, pues el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que un día está grande, bonita y hermosa, pero luego pasa el viento, el sol por ella y luego perece, y ya su lugar nadie más la conocerá. Pero hay algo tan bonito que dice la palabra: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias te doy, Señor, porque esto no estaba preparado. Tú lo preparaste en tu corazón. Oramos, Señor, por todos aquellos que en estos momentos están pasando dificultades físicas, financieras, sociales y emocionales, y aún económicas. Sé tú el pastor de ellos. Sé tú el Dios Shalom. Sé tú el Dios Jired. Sé tú el Dios Rafa. Por eso en esta noche, terminando este servicio, esta palabra, decimos que si Jehová no edifica nuestra mente, en vano trabajarán todos aquellos que la quieran edificar. Si Jehová no guardara esta ciudad, en vano va a velar todo aquel que quiera guardarla. Por lo demás es que nos levantemos tan temprano, de madrugada, y que vayamos muy tarde a reposar, y que comamos un pan de dolores, sabiendo muy bien que Dios al que no tiene miedos, o sea, a su amado, dará el descanso. He aquí, herencia de Jehová, lo proclamamos con fe. Son nuestros hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre. Pues como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No seremos avergonzados, no tendremos miedo, no nos vamos a avergonzar de la palabra cuando hablaremos con ese enemigo, sea madianita o sea jezabélico, pues vamos a tener victoria en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Gracias te damos. Amén. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.